para este día tan especial, 27 de septiembre, que conmemoramos el estreno de Tire 10 y obviamente a Fernando, decidimos poder pensar una mesa, convocar a personas que han tenido un vínculo cercano con él, que han podido registrarlo a Fernando, que han trabajado con Fernando. Entonces, bueno, tenemos esta mesa de lujo para poder escucharles y escuchar a Fernando a través de ellos, un ratito aunque sea. Bueno, contamos con la presencia de Lorena Jenny, que hizo una película muy bella, La Virgilata, Una vuelta en tren, a Pablo Reyes Jauregui, que acompañó a Fernando a la producción de un cortito muy hermoso, Un sueño con los ojos abiertos o Solo las sombras permanecen. Ahí hay una cosa ahí con el título, un poco grosso, que hizo Donde comienza el camino, que es un documental de consulta permanente para nosotros también. Y bueno, y Leandro Arteaga, que como periodista especializado va a moderar esta charla y propiciar el diálogo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por todo el trabajo. Agradecido en lo personal, desde luego, por la invitación, la posibilidad de estar compartiendo este momento tan especial realmente. Y felicitaciones por el trabajo, es notable todo lo que vienen haciendo, lo que han presentado recién, ese mapeo extraordinario, ¿no? Dando cuenta de por dónde anda, desperdigada, la obra de Birri. Y escuchaba, recién reescuchaba, ¿no? el manifiesto. Digo esa palabra, manifiesto, ¿no? Que también marca toda una época. Quiero decir, marca una época respecto de cómo también el arte en términos generales se organiza alrededor de manifiestos y en determinados momentos históricos, si pensamos en las vanguardias y qué pasa con el caso cinematográfico en este sentido. Y sabemos que la primera vanguardia que el cine tuvo fue la neorrealista y que Birri trajo esa vanguardia aquí y que ese cambio cinematográfico fue dado por un cine pobre, digamos, porque el cine italiano, como se suele decir también, en ese momento fue un cine surgido de los escombros a partir de la guerra. Y estos directores que se replantean cómo seguir haciendo cine a partir de allí mismo, ¿no? Y a mí me impactó siempre mucho esto, él yéndose a formar allá y trayendo todo ese saber de vanguardia aquí. Y pienso a la par, ¿no? Cuando uno estudia la historia del cine y procura, en la medida de lo posible, llevarla al aula y discutirla con los estudiantes, entre categorías con mayor o menor acierto, y hablamos de cine moderno y en relación a ese cine clásico, etc. Y Tire 10 claramente como el primer documental moderno del cine argentino. ¿Y por qué moderno, no? Y empezamos a discutir y todo este tipo de cuestiones. Y aparece toda una generación un tanto disgregada, porque la generación cinematográfica del 60 no se nucleaba alrededor de un manifiesto, no había una nouvelle vague acá, digamos. Pero sin embargo aquí sí había un manifiesto, ¿no? Y ese lugar desde el cual leernos, reconocernos y pensarnos, proyectarnos. Y hay algo que leí allí, digo, perdón que a lo mejor yo me digrego un poquito, porque el manifiesto implica un colectivo en sí, es un grupo de personas, es toda una decisión. Y una decisión que está implícita, de hecho, en la forma de realizar Tire 10 también, en donde no hay una organización ni desglose jerárquico tal como acostumbraba y acostumbra todavía la industria, y que es un acostumbramiento que además se enseña en las escuelas de cine también. Que no digo que no haya que enseñarlo, en todo caso digo hasta dónde se discute todo esto. Y son discusiones que vienen de larga data, precisamente, que a veces parece ser que quedarían, digamos, desde ciertas apreciaciones como anquilosadas en el tiempo, ¿no? Porque tiene que ver con una especie de vitrina en donde, como en un museo, lo vemos allí como algo que sucedió. Y sin embargo, cuando escucho aquí a Birri hablar del cine y las circunstancias que Tire 10 tuvo hecho de acuerdo con las posibilidades técnicas del momento, entonces reelaboraba un poco lo que escuchaba y pienso, un cine forzado por las circunstancias fue el de Tire 10. Y eso es invariable en el tiempo. Me pregunto hoy día, ¿cuál es el cine que hay que hacer hoy? Y el cine al que fuerzan las circunstancias en este momento tan crítico, que lo sabemos todos muy bien, y que hace poquitos días pude ver, Lorena, tu película, justamente, Virgilata, no la había visto, sabía que te iba a encontrar aquí, entonces le preguntaba a María Emilia y me dice, está en Cinear, y tuve la suerte de poder verla ahora, porque Cinear está pronto también a desaparecer en función de este exterminio cultural que el gobierno nacional está llevando adelante. Entonces, bueno, este cine, ¿no? Que sería una pregunta que, que tranquilamente podría derivarle a ustedes, ¿no? Pero no pasa por allí la cuestión. Quiero decir, eso se manifiesta en las películas y la práctica desde la cual quieran hacer lo que hacen.
pero las circunstancias nos obligan a tener que hacer cine, más aún. Si lo hizo Birri con Tire 10, ¿cómo no vamos a estar haciendo cine ahora? Con mayor razón, ¿no? Y recién, perdón, estoy pensando en voz alta, no quiero extenderme tanto y dar la palabra a quienes corresponde. Pero recién me reencontraba con vos, Hugo, que hace bastante no te veo y me pone muy contento que sea esta la ocasión. Y me decías, ¿no? Y bueno, estoy escribiendo una serie, ¿no? Estoy haciendo algo, ¿cómo no? Más vale, en algún momento podremos llegar a hacerlo, pero lo estoy haciendo. Y eso ya implica un montón, justamente, un montón. Y vuelvo a Birri, y aquí lo hago un poquito personal y derivo luego al diálogo con quienes me acompañan. Algunos de ustedes me preguntaban si yo lo había conocido, ustedes sí lo conocieron de manera bien directa. Yo en una conferencia que él dio en su momento, hace unos muchos años atrás, en la Facultad de Humanidades de la UNR, y había quedado fascinado con su presencia y con la situación que él generaba con todos los que estábamos allí presentes en sí. Estoy diciendo algo que seguramente van a acordar conmigo, y más aún si lo han conocido de una manera más próxima. Pero hay algo más también que me resulta muy sustancial en lo personal. Yo estudié y me recibí también en la EPCTV, en la Escuela Provincial de Cine, y quien me hace conocer a Birri, y ahí vuelvo a la cuestión educativa, ¿no? Porque hoy yo soy docente y mi preocupación de cómo trasladar el cine de Birri a las nuevas generaciones. Y quien me lo hizo conocer fue Mario Piazza. Y Piazza, y ustedes lo recordarán claramente conmigo, ¿no? Pero tenía ese reducto en donde estaba rodeado de películas, libros y demás, y yo al mismo tiempo iba descubriendo quién era Piazza, pues no tenía idea. Y él, a partir de alguno de los VHS que tenía por ahí, me da lo que tiene, y así es como veo justamente Tire 10, como veo Los Inundados, como veo La Hora de los Hornos, como veo un montón de cine que lo pude ver gracias a él. Y él me contaba anécdotas también, y me hablaba de un señor muy viejo con las alas enormes, y dice, no, pero eso del ángel hablando arameo, creo que si no recuerdo mal, dice, no, esos son problemas, ese fue García Márquez y qué sé yo. Entonces se me iba generando toda una cosa extraordinaria, que yo hubiese querido tuviese más correlato dentro de las aulas en la escuela de cine. Ahí hay una cosa medio rara con nosotros los rosarinos, en donde a Birri no lo recordamos tanto en sí. Pero acá estoy, ojo, pensando cuestiones que no sé hasta dónde son tan certeras y debiéramos recordarlo más. Hablo desde el caso rosarino. Hay una cosa medio endogámica, ¿no?, que tenemos en Rosario. Pero sin embargo a veces parece que recordamos a los rosarinos del momento. Por la Libertad de la Mar, que ya nadie la menciona en Rosario. En algún momento antes tuvo algún gran cartel que a mí me encantaba, pero ya nadie la recuerda. Tampoco se lo recuerda a Luis Slavs, que hay un montón de rosarinos que bien podrían ser justamente recordados, más allá de los más actuales que por supuesto lo merecen el recuerdo. Y bueno, me pasó un poco eso también, el ir descubriendo a una persona en función de cómo había accionado su hacer y su humanidad y su cine en otras personas. Y Piazza no podría haber sido la persona que fue, uno de los grandes realizadores también de nuestra región, de nuestro cine nacional, sin esa incidencia de Birri. Y se va generando una escuela en el mejor sentido de la palabra, ya no por lo institucional, sino que lo que tiene que ver antes bien con esa tendencia que es humana, que es estética, que tiene que ver con un proyecto y que tiene que ver con un horizonte. Y ahí uno se reencuentra con cuestiones que sabía estaban dando vueltas en uno mismo, y por eso mismo al reconocer estas cuestiones puede entonces uno pensarse. Habrá que filmar bajo las circunstancias que sea, no hay excusas. Hago la última relación, porque me viene ahora a la cabeza. Me acuerdo que Scorsese alguna vez dijo, cuando vi las películas de la Nouvelle Vague y era pibe, me di cuenta de que no podía tener excusas para filmar. Y al mirar Tire 10, ¿qué excusa puede haber justamente para salir con la cámara? Por supuesto, salir a pelear contra este desmaneje, desastre y miseria planificada que el gobierno está llevando adelante. Más vale. Y la cámara es una herramienta extraordinaria en ese sentido. Y, por último, ya no sé cuántas veces lo dije, pero Donde comienza el camino es una película de Hugo que se ha vuelto una obra de referencia ineludible para pensar a Birri. Yo la uso en las clases. Mira que me paga derecho. Sí, pero justamente está la palabra de él en un momento de su vida determinado y diciendo cosas extraordinarias, maravillosas, y que así como pasa con esto, uno las piensa desde el presente
y accionan de una manera muy, muy importante. Y se me ocurre pensar un correlato muy lindo también con Virrilata, tu película, Lorena, porque te acercás a él en un momento posterior de su vida, se hace un pie mayor en el Fausto Criollo, precisamente, ya en ese último periodo, precisamente de su vida y de su cine, y se va dando una suerte de relación entre película y película que va trazando un camino y que da cuenta de alguna manera que esa película es una gran película que Virri provoca, ¿no? Así como en el caso de lo que Pablo ha hecho con esa intervención sobre la propia Tiredié, con tu cortometraje, con la historieta que aquí está justamente también presentando, ofreciendo y que podemos llevar, e historieta que también vincula a nuevas generaciones en relación a aquella vez que fue una generación más joven y que Piazza me introducía a Virri, y ese correlato que vamos también sobrellevando, y creo que por ahí está un poco el asunto de lo mucho que Virri nos despierta. Pero yo voy a concluir aquí, porque si no voy a seguir hablando y no viene al caso, y darles la palabra a ustedes, que lo han filmado, que lo han conocido, y en ese sentido que tienen para contar, que eligen contar de lo mucho que él nos despierta. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién empieza? No comienza el camino. Bueno, antes que nada, Fernando diría que ser retórico no es bueno, pero peor es no ser agradecido. Entonces, vaya el agradecimiento a quienes me han invitado, a María Emilia y, bueno, por supuesto, a todos los presentes y a mis compañeros. Yo quise hacer un documental hace mucho tiempo. En el año 78 empecé a estudiar cine gracias a un compañero que está sentado acá, que vino a vernos, Fabián Romero, que trabajando me dijo hacer un taller de cine, a mí me gustaba, y fui al taller de cine Arteón. Y ahí vimos por primera vez el Tiredié desde una mirada social, digamos. Era un momento, quiero ubicarlo, año 78, estábamos atravesando la oscura noche de la dictadura. Y bueno, ver el Tiredié fue un hecho muy significativo en ese momento. Después, por los 80, recuerdo haber visto una función de Los Inundados de manera clandestina en el taller de teatro de Cepolín. Ahí estaba la Chiqui González, que todos la recordarán, pero con un look más Morticia Addams, ¿no? Con el pelo negro largo. Y vimos Los Inundados y ahí quedamos con ese baño de neorrealismo. Era una cosa así que salimos, sobre todo había muchos actores, entonces salimos muy conmovidos de ver eso. Y bueno, sintetizando en el 80 y con la democracia, digamos, empieza la perspectiva de abrir la Escuela de Cine de Rosario, y ahí, bueno, medio los que andábamos dando vuelta, fuimos a trabajar a la Escuela de Cine de Rosario. Y en algún momento, después de algunos años que estamos haciendo, bueno, Mario también, que acá está su hermana, aprovecho para saludarla. Bueno, muchos compañeros con los que transitamos ese momento. Y en algún momento nos hacen una nota y nosotros, claro, Virri era en esas películas, pero él no estaba. Entonces nosotros dijimos, nosotros vamos tras las huellas de Virri. Y la nota salió, entonces claro, muy pretencioso ir tras las huellas de Virri, porque no sabíamos nada de Virri, excepto haber visto esas películas y haber leído un poco los manifiestos, ¿no? Bueno, tiempo después, Virri se entera, está allá en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, él se entera de un poco de lo que nosotros estábamos haciendo, hacíamos un poco al comienzo de la escuela, fue, bueno, y Pablo estaba también, claro, como alumno, y se armó un poco de efervescencia en los primeros años, se entera y nos invita al Festival de Cine de La Habana, donde se hacía el primer encuentro de escuelas de cine de América Latina. Y recuerdo una cosa muy graciosa, usted discúlpeme, cuento esta anécdota, porque me parece un poco para mostrar al personaje, digamos, que él dice, este es un encuentro de escuela. Entonces el primer día todo el mundo, imagínense, año 80 y pico, todo el mundo venía de democracias recientes, más todo el mundo quería hablar, escuelas, presentar su escuela, llevar material en Super 8, 16, en TCC, PAL, era un lío de cosas de tecnología que no podíamos resolver. Y el primer día, claro, cada charla duraba como la charla tuya, 45 minutos. Entonces Fernando dijo, bueno, esto mañana va a tener una solución. Dice, este es un encuentro de escuela, así que, y saca una campana así de abajo del escritorio. Y dice, tienen 15 minutos. A los 15 minutos, clac, 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 te daba así. Y claro, había que charlar en ese momento. Bueno, y ahí fue que, de algún modo, tuvimos un acercamiento muy fuerte, charlamos mucho. Nosotros, adivinen qué le llevamos de regalo. ¿Qué le? Yerba.
Imagínate la original, la cara que habrá puesto Fernando cuando recibió el paquete de ayer. Bueno, y sintetizo un poco, después un alumno filma las primeras historias breves del Instituto Nacional de Cine y me dice, mirá, dice, a mí me gustaría que venga Fernando para que me dé un empujón. Y yo lo llamo por teléfono a Fernando, y él estaba justo en Santa Fe, y le digo, mirá, un alumno filma una película, me pide si vos no querés venir al rodaje. Pero sí, bueno. Entonces lo vine a buscar, filmábamos en Carmen del Sauce, lo vine a buscar acá, lo llevé a Carmen del Sauce, filmó, claro, ir a visitar un rodaje es lo más aburrido que hay, porque son horas y horas de espera. Y entonces yo le decía, Fernando, ¿querés tomarte una grapita? ¿Querés tomarte una cañita? Vamos a tomar un cafecito. Y en un momento me mira y me dice, dejá de hablar en diminutivo que me tenés roto. Yo quería calmarlo porque ya se hizo tardísimo. Bueno, y de vuelta al Zapucay, ahí le planteé que a mí me gustaría hacer un documental sobre su recorrido. En un principio yo quería indagar un poco por esto de las huellas de Birri, de dónde veníamos nosotros, era un poco reconocer nuestros orígenes, y creo que eso es lo que más o menos intentamos con ese documental y que creo que Lorena continúa, o bueno, confirma de algún modo, amplía, expande, diría el viejo. Le dije ahí, y Fernando tuvo una frase que no voy a olvidar nunca, me dijo, mira Hugo, encantado, me parece bárbaro que hagas un documental, qué sé yo, dice, pero esta película la empezó mucha gente y no la terminó nadie. Me mato. Imagínense que yo estaba ante matar al maestro y matar al padre juntos, en tanto que Fernando es el gran papá del nuevo cine latinoamericano, yo tenía desde la psicología pensando, yo acá conozco todo esto, para mí era desde lo docente también, conocer todos los fundamentos y demás, y cuando me dijo eso, bueno, fueron varios años de tortura hasta que logré darle forma a eso. Y bueno, después se abrió una cosa que con esto completo y le paso la verdad a mis compañeros, después charlamos un poco más sobre detalles. Algo maravilloso que es que ese recorrido que él había hecho, que se sabe, que está en las películas, de Santa Fe a Brasil, de Brasil a Italia, el taller en Mérida, la escuela de Cuba, bueno, todo ese ida y vuelta, ese peregrinar, eso llevando su sabiduría, su conocimiento, su pasión sobre todo, abrió infinita cantidad de puertas, porque la película yo la pude hacer gracias a que, por ejemplo, en Cuba filmaron alumnos de la escuela de San Antonio de los Baños. El testimonio que le hice, por ejemplo, como dato a Francisco Lombardi en Perú, lo hizo César Pérez, que era el camarógrafo de San Ginés. Yo fui un día al taller de San Ginés y estuve a César Pérez, le pregunté, mira, yo no puedo ir a Perú, vos le podrías hacer la nota. Y fue él, hizo la nota, bueno, así, los brasileros lo hicieron unos chicos de la escuela de San Pablo, o sea que se armó una red, realmente, que era un poco lo que él peregrinaba, y que bueno, derivó en esta película que tuve el gusto de hacer, y que después en algún momento, si tienen ganas y me bancan, le leo la devolución de Fernando, que realmente es así, ¿no? Creo que lo tengo en la mesa de luz, pero se lo dejo para después. Dale. Bueno, yo vengo a hacer el colado acá de la mesa porque lo mío son los dibujos animados. Bueno, yo nací acá en Santa Fe y me crié viendo cine en el Cine Chaplin, en el Cine Club Infantil primero, en esos años 72, 73, 74. En el 73, un día volviendo de Paraná pasamos acá por adelante de la Casa de la Cultura y había un rodaje. Vimos desde el auto, así, gente afuera, una cámara, qué sé yo, y yo tenía 6, 7 años y me explicaron que estaba filmando una película de Patricio Coll que se llama El entierro del gato, acá. Y yo dije, mira, acá también se hacen películas. Está buenísimo. Y después, bueno, ya más de adolescente en el Cine Club Juvenil, en el Cine América, los sábados a la siesta, y bueno, nada, ahí me agarró como la idea de que yo quería hacer películas también. Y mi padrino, Roberto Maurer, que fue estudiante del instituto también, como Patricio Coll, me regaló cuando cumplí 13 este librito que tiene el manifiesto de Tire 10. Yo la verdad que a los 13 no tenía mucha forma de digerir lo que había acá adentro, pero me regalaron el mismo cumpleaños mis viejos una cámara de Super 8 y mi padrino este librito. Así que ya estaba... No podía zafar. Y en el año...
82, mientras estaba en cuarto año de la secundaria, hice un taller de guión con Julio Toledo en su casa, acá en calle San Luis, casi Boulevard. Y el final del taller era un rodaje, éramos 2 en el taller, así que con Julio nos acompañó a filmar una peliculita. Y en el 83 terminé la secundaria y en el 84 me fui a Rosario a ser parte de la primera promoción de la Escuela Provincial de Cine, se abrió ese año. Y la Escuela Provincial tenía un perfil donde el trabajo práctico de realización audiovisual de primer año venía directamente de esta experiencia del año 56. O sea, primero porque agarramos justo la transición del fílmico al video analógico y no había con qué soporte hacer los trabajos prácticos de realización audiovisual. Entonces terminamos haciendo fotodocumentales en diapositivas, con la consigna de que en algún lado los teníamos que mostrar. Así que se hacían acuerdos con centros de estudiantes de escuelas secundarias o con bibliotecas y demás, y parte de la experiencia era armar una muestra y salir a mostrar los fotodocumentales, que eran un carrete de diapositivas con un texto escrito y un cassette con la música. O sea, era como una performance. Y que venía de acá, esa idea venía de acá. Y no sé en qué año, Hugo se acordará más, dentro de los 3 años que yo estuve dentro de la escuela, en algún momento desembarcó Fernando en la escuela, y en otro momento desembarcó Pino Solanos también. Sí, eso nació en el 86, 87. Ahí va. Sí. Solano me acuerdo, Pino de... Y entonces, bueno, era, por más que con otros compañeros, Esteban Torres, Mariana Bendo, ya estábamos como decididos que queríamos hacer dibujos animados, queríamos hacer películas con dibujos, cine dibujado, poner. Pero bueno, esta como cuestión de familiaridad con la experiencia de Fernando y con toda la influencia más por el lado de la docencia, la creación de escuelas, de la conciencia de lo que se estaba haciendo, con toda esa camada, a mí me fue llegando así gradualmente, ¿no? Y que como que me terminó de pegar cuando en el 2006 con Chiqui González armamos la escuela para animadores ahí en la Isla de los Inventos en Rosario, y Chiqui no sacó este librito, pero lo puso a Fernando arriba de la mesa y dijo, bueno, ¿cuál es el perfil de la escuela? Es una escuela pública. Y hay una frasecita que ahora no la voy a encontrar, pero que posiblemente esté en el manifiesto que escuchamos recién de la voz de Fernando, que era sobre la escala. O sea, nosotros sabemos que es una cosa chiquita, que somos 60 personas, que es un curso de educación no formal, pero sabemos lo que estamos haciendo. O sea, es una cosa que no se puede dejar de hacer. O sea, si nosotros no producimos nuestras historias y nuestras imágenes, terminamos como eso que no estamos haciendo nosotros, comprándolo hecho. Que me parece que es la idea que mencionó Leandro al principio, que es que antes de que estén las condiciones dadas está la convicción de que no se puede dejar de hacer. Y es lo que a mí, a lo largo de los muchos años, que en el medio, bueno, estuvo esta circunstancia justo en el mismo año que menciona Hugo, del 97, cuando se arma el Zapucay y se instala Fernando acá, y bueno, todos los que habíamos pasado por la escuela de cine, los que estábamos haciendo video en ese momento, andamos zumbando alrededor, coincidiendo, armando asados, digamos, y tratando de estar cerca de Fernando, a ver si se nos pegaba algo. En algún momento, cuando se cumplen los 100 años del cine en el 95, después los 100 años del cine latinoamericano en el 96, a Fernando le ofrecen formar parte de una película en episodios producida por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que se llamó Enredando Sombras. Iban a ser 10 cortos de 10 directores de distintos países de Latinoamérica. Y realmente, o sea, no sé quién le dijo a hablar con Pablo, yo tenía 29 años, o sea, me quedaba grande el desafío, pero lo que sí estábamos haciendo con un compañero de Rosario que se llama Gabriel Yugone era jugando con las primeras herramientas que permitían trabajar con video digital y permitían trabajar cuadro por cuadro en digital y recortar las figuritas, hacer collage y demás. Y Fernando tenía, en ese momento trabajábamos con unas consolitas muy primitivas que eran unas computadoras Commodore Amiga,
que tenían la particularidad que en la parte de atrás tenían unas fichas RCA de video, así que vos las enchufabas con la videocasetera y le dabas play y iba directamente al VHS, cosa que las PCs no te dejaban hacer todavía. O sea, para sacar un video de una PC era un maneje, tenías que descargar cuadro por cuadro, pagar un servicio que te bajaras un video. Y bueno, así por pura insolencia, le dije que sí y terminamos toqueteando el Tire 10, que en principio, bueno, Fernando le ofrece a la producción de Enredando Sombras participar con una especie de video casi abstracto, que era partiendo de imágenes del Tire 10, una reformulación que era digitalizarlo y romperlo, me dijo, rompelo todo. Con música de Fernando Kawasaki, y en el medio, bueno, lo primero que a mí se me ocurrió fue hacer algunas intervenciones, ya que la película iba a ser toda digital, primero hacer algunas cositas en 16 milímetros, que era una cosa que me había enseñado otro referente que yo quiero mucho, que se llamaba Luis Gras, que me lo presentó Mario Piazza, que era un animador autodidacta que tenía un estudio en Rosario, que finalmente fue el lugar donde terminamos recalando los que queríamos hacer dibujos animados en los 80s, y que justamente, por lo que dice el manifiesto, por lo que decía Leandro antes, Bras trabajaba dibujando directamente sobre el fílmico porque no tenía cámara, y porque era barato, y porque la película velada la sacaba de los tachos de basura, y porque aparte su referente era Norman McLaren, que había arrancado con esa técnica y a él le había fascinado, ¿no? Entonces lo que arranqué haciendo para ese cortito fue unas animaciones en este formato, metidas ahí en el medio del digital. Pero ya lo más claro que puedo decir es que esta cuestión de que termina este año en este proyectito, que es tratar de, obviamente dentro de una historieta no entra prácticamente nada de la cantidad de cosas que hizo Birri a lo largo de su vida, que hizo de todo y anduvo por todos lados, pero es como que para escribir este guión me tuve que poner a estudiarlo y a escucharlo y adoptarlo, así como tratar de colgarlo en mi árbol genealógico y adoptarlo así como pariente. Pero bueno, me llevó muchos años. Y bueno, nada, qué sé yo, esto... por otro lado, bueno, acá hay un proyecto que hicimos con unos compañeros que fundamos una cooperativa de animadores en Rosario, que es la historia de los cines de la ciudad de Santa Fe, que lo hicimos en el año 2017, dura 20 minutos, y lo que hicimos fue incluirlo a Fernando con un personaje inventado, que es el que llega a la ciudad con el primer proyector de cine, y después cuando el personajito de la película, que son unos nenitos, se mete a querer ser operador de cine, a aprender a manejar los proyectores y ser operador de cine, Birri aparece de nuevo como el dueño del cine Doré, y después viendo el documental que hizo Arch sobre Bori y Birri, Una vez la poesía, hay una escena filmada dentro del cine Doré ya convertido en... Lorena, vos lo tenés en tu Yo tengo un fragmentito. Sí. Ya convertido en una playa de estacionamiento, vacío, qué sé yo. Y claro, Birri vivía a unas pocas cuadras de ahí, su casa natal, y iba prácticamente todos los días al cine Doré, después que fallece su madre. Él dice que iba todos los días al cine, inclusive los feriados, inclusive en Navidad. Y bueno, fue una casualidad. Pero bueno, dejo acá unas copias de esto que tiene un librito de cuentos y la película en este antiguo formato de DVD. Y tiene un pedacito de película de 35 milímetros para que los que nunca vieron un pedazo de película se lo puedan llevar a la casa. Lo estamos ofreciendo junto con la remera. Hola, bueno, muchas gracias. Lorena es mi nombre. Gracias y felicitaciones por el trabajo de archivo, que es impresionante. También me puedo sentir colada acá, porque no soy de la provincia de Santa Fe, soy marplatense. Así que, pero podemos decir y sabemos que el mar y el río en algún punto se juntan. Y tomando tus palabras, que el cine y las circunstancias, yo hice una película que se llama El Virreinato, una vuelta en tren, que se estrenó mundialmente antes que en ningún lado, en el Cine América, el 30 de septiembre del 2016.
o sea, 3 días después del día del cine santafesino, en el Cine América, y bueno, voy a hablar algo más al respecto. Pero bueno, hablando de las circunstancias del cine, yo egresé de la carrera de cine, imagen y sonido en Buenos Aires en el 2001. Y era 2001. ¿Sí? Las primeras mini DV, las primeras épocas en las que había, en un grupo de estudiantes existía la posibilidad de que exista una camarita, y nos agarró juntos estudiando con una camarita el 20 de diciembre del 2001. Y nos fuimos, salimos donde podíamos que estar, fuimos a Plaza de Mayo con una camarita. Ya estábamos ese año egresando de la carrera. Hicimos una película, corrimos gases, filmamos, bueno, una película que se usó de hecho para los juicios después de los 36 fallecidos esa noche y al día siguiente. Y no, después de eso, otra cosa no podía ser más que cine documental. Entonces, y soy de la generación, esa generación de realizadores, pero a nivel nacional, no solo en Buenos Aires, fue la generación que empezamos a romper puertas, a golpear puertas, no romper, no, golpear puertas y demás en el Inca para que se actualice, porque solo se financiaba cine fílmico. Y ya los realizadores estábamos haciendo cine digital y ya estábamos filmando lo que nos estaba pasando. Y en el Inca no existía tal línea de financiamiento. Después de muchos años, de hecho en el 2007 se logra que el Inca habilite esta línea de financiamiento conocida como Vía Digital o Quinta Vía, que fue una línea de financiamiento que hizo explotar el cine documental a nivel internacional, el nuestro, argentino, ¿no? En general. Entonces soy hija de sus circunstancias. Digamos, cuando todavía estaba por recibirme, no sabía muy bien qué iba a hacer. Bueno, la realidad me hizo acá, anda por ahí. Entonces, eso por un lado. Después, todo ese contexto histórico, que parece es un siglo atrás, todos nos asociamos a diferentes asociaciones de cine documental en Buenos Aires, esto y lo otro, y organizamos a nivel nacional. Hoy es la RAD, proyecciones en todo el país, esto y lo otro. Y en una de esas muestras que hicimos, Fernando Birri va a una muestra que se hizo en el Cine Común, y ahí lo conozco personalmente. La vida sigue. Teníamos la posibilidad de filmar con un poco de plata, que era la vía digital, y nos juntábamos entre todos, teníamos que hacer algo, y por alguna de esas cuestiones me entero. Yo tenía un proyecto de serie, que era un documentalista por capítulo, un delirio, un capítulo por el director de cine latinoamericano, o una cosa. Pero me entero ahí que Fernando Birri iba a hacer su última película, porque lo anunciaba así, con las 2 escuelas de cine que él había fundado. Acá lo veo, parte del equipo de la producción, dirección, ¿no? Del Fausto Lioch. Esta es la película de Fernando Birri también. Bueno, cuando me entero de eso, empiezo a preparar una carpeta para presentar al Inca, pero se venía. Y le escribo a Birri, no sé cómo, bueno, a través de que había estado en Buenos Aires, consigo el correo, ya en Roma él, le empiezo a escribir, Birri, quiero hacer esto, quiero hacer, le quemé la cabeza, pero tengo que hacer una propuesta superadora, aparte de vos quién sos. A ver, ¿por qué? Bueno, entonces empiezo a hacer todo un trabajo de investigación, porque lo que más me gusta es la investigación. Y digo, bueno, no voy a hacer una película sobre vos, vivís en Roma, el presupuesto del Inca, todo bien, pero no llego a filmar a Roma. Entonces voy a hacer algo, aparte, lo que más me interesa ya existían películas, de hecho, yo a Hugo lo contacté, ya existían cosas. Empezar en la investigación, en el relevamiento general, digo, quiero hacer sobre tus legados. Pero aparte, tus legados más en general. Entonces, yo, si a vos te parece, te hago una propuesta, voy a empezar a rodearte, pero con tu autorización. Entonces, me gusta, porque además me gusta que sea como una cosa más internacionalista, que eso, esto y lo otro. Bueno, entonces él me habilitó, primero me dio el ok. Entonces, él me habilitó un montón de contactos. La película Birrilata tiene muchos fragmentos porque habla sobre todo del legado de Fernando Birri, cómo se expande el legado de Fernando Birri, y el anclaje que se hacen en los encuentros de cine de Latinoamérica, ¿no? En el 68, entonces en Viña del Mar, que fue el primero. Entonces, digo, bueno, pero necesito fragmentos de diferentes películas, porque yo voy a hablar del primer encuentro del cine latinoamericano en Viña del Mar. Necesito películas de Patricio Guzmán, necesito películas de Itín, necesito películas de San Ginés, necesito películas de... Bueno, entonces yo tengo cierto acceso a algunos directores, pero a otros no. Entonces, a través tuyo lo voy a hacer. Entonces, tenemos
un intercambio epistolar de años con Fernando. Él me iba guiando, anda acá, anda allá, entonces Patricio Guzmán me acuerdo que me costó bastante, pero le digo, mira, te escribo de parte de Fernando Birri, hola, estoy haciendo esto, pero ¿qué estás haciendo? Entonces había que vender el proyecto. Entonces era, bueno, y esto y demás. Así se logra que esta película, que se hizo con fragmentos, con los derechos, o sea, con el ok de todos los derechos, los fragmentos de las películas, porque viene acompañada por eso, porque Lorena Jenny, para Patricio Guzmán, para Litín, o sea, esto, ¿no? Entonces se pudo hacer por eso. Tuvimos la suerte que en plena producción de esa película, la Escuela Internacional San Antonio de los Baños cumplía 25 años. Entonces, en el Festival de La Habana invitaban a todos los que habían sido directores, fundadores, se juntaban en un lugar en un momento todos. Entonces dije, bueno, el 50% de la producción de la película va a ser un viaje a Cuba. Y como contactos con otros realizadores, vivís acá, comés con la comida, o sea, era ese plan de financiamiento, y nos fuimos a Cuba. Y ahí nos volvimos a encontrar, porque dicho sea de paso, otra gran compañera y gran entusiasta y pata fundamental de esta película es Dolly Pussy, que después en los diferentes estrenos ha ido a acompañar a la película. Nos volvimos a encontrar con Dolly en La Habana, ella nos hacía varios contactos también, entonces anda con él, entonces hemos entrevistado a toda Latinoamérica. En la película hay material como para 2 pelis más, pero era imposible, ¿no? Pero algo, no sé, espero poder hacer algo algún día con todo eso, porque es un montón. Bueno, entonces... Tenés un archivo Birri si querés donar ese material. Si me presentar a ver el material, sí, lo digo, sí, total. Porque hay mucha gente hablando sobre Fernando, sobre el cine de Fernando. Bueno, por supuesto, la fundación del nuevo cine latinoamericano, no la Escuela de Selección, la fundación también apoyó la película, con lo cual pudimos estar parando, alojándonos y demás en la escuela de San Antonio de los Baños, estuvimos filmando ahí, y entrevistamos a toda la gente posible. Estábamos en Cuba filmando, se entrevistó las 24 horas filmando, no importaba. Bueno, sí, toda la gente de ahí, la escuela de Cuba también nos cedió todo el material que hay en la película, que son muchos ejercicios de alumnos donde actuaba Fernando. Porque Fernando siempre está buenísimo. Entonces, la escuela nos cede ese material también. Entonces, todos los fragmentos de la película, que es como un Tetris que se va armando como una línea del tiempo, fue por eso. Por otro lado, la pata fundamental es la producción de la película del Fausto Criollo, que primero, a través de, mucho antes de que Fernando venga acá ya a filmar, le venía diciendo, te voy a filmar cuando estés filmando, no te voy a molestar, no te hago una entrevista en nada, yo solo te voy a filmar. Y bueno, nos accedimos a la producción del Fausto Criollo y hicimos entrevistas a todo el equipo completo. O sea, Agustín está acá, también lo agarramos la mitad de rodaje, espera que tengo una entrevista. Bueno, también el director de fotografía, un cubano que había venido especialmente a hacer la foto. Y bueno, son todos, cada uno de los que participaban de esa película contando la experiencia del Fausto Criollo y por qué, y de la importancia para cada uno de ellos de Fernando Birri. Y cómo Fernando Birri vuelve a hacer esa película con los que él le llamaba los nietos del Tiredié, vuelve al barrio del Tiredié, vuelve bueno, esto lo cuenta él, yo solo lo replico, vuelve al barrio del Tiredié y a los chicos, a los nietos del Tiredié les propone hacer la escenografía del Fausto Criollo. Entonces él vuelve a sus raíces, vuelve a esa escuela, cine, y después entrevistando a los docentes de esos chicos que habían hecho los dibujos para el Fausto Criollo, los mismos docentes nos decían, estos chicos nunca irían a un estreno de una película si no fuera por Fernando. Nunca habían ido al cine América porque no salen del barrio. Entonces la experiencia no solo de participar de un acto creativo como una escenografía, que después la veían en gigantografía, filmando, un equipo de gente impresionante filmando eso, sino que además participaron de un estreno de una película, participaron de toda esa actividad. Entonces, absolutamente colectivo fue el trabajo. También el Centro Social y Cultural del Birri fue fundamental para la película, porque además fue parte de la historia de Fernando Birri cuando él quiere volver en los 90 a Santa Fe, y las circunstancias de los 90 en este país. Entonces, siempre nos agarra una crisis, ¿no? Y entonces fundamental fue para nosotros el Centro Social y Cultural, porque además también pasaba que era un legado no cinematográfico en el sentido de que el Centro Cultural y Social lo que hacía era trabajar con la gente del barrio. Entonces, armando tambores para andar, los carnavales del Centro Cultural, era como que todo era un bucle constante donde todo el tiempo volvía a ese lugar. O sea, no había manera tampoco uno quería zafar de eso. O sea,
Era un círculo impresionante. Así que es como acá es otro bucle de eso, estar de vuelta acá, así que, y el archivo y toda esta cosa maravillosa. No sé qué más decir, podría estar horas hablando, pero no quiero aburrir. Bueno, nada más. El trabajo del coordinador. Me doy cuenta que puse el lente para hablar. Para hablar, está muy bien. No para leer. Si vas a decir algo inteligente, ponete los audífonos. Claro, suena de otra manera. No, también en relación al tiempo que tenemos, estaría bueno que justamente compartamos apreciaciones y preguntas y lo que quieran. Yo al ver la imagen justamente que compartías allí, ¿no? Donde aparecía la luna de Méliès, y yo pensaba lo mismo que hablábamos antes, que me lo decías vos, Pablo, ese vínculo que hay entre Méliès y Birri, y uno ve, y eso está en tu película, cuando aparece toda la relación. Está en un PDF, lo traje ahí, un PDF. Cuando mostrás el detrás de cámara, digamos, entre las entrevistas y demás del Fausto Criollo, y es una película de Méliès lo que uno está viendo. Digo, hay algo ahí que también lo vinculo con... Él apreciaba mucho a los artistas renacentistas también, ¿no? Digo, esa figura del genio creador, la figura de Leonardo, él puntualizaba mucho en Leonardo da Vinci, entre otros. Y digo, ese genio creador que es un genio lúdico también, y eso está en su cine. Y es posibilitador, todo esto que contaban recién, y lo que decías en relación a estos niños, ¿no? Que no habrían ido nunca al cine, es increíble, ¿no? Era impensable que encontrar gente que no conociera el cine. Hoy es pensable, el cine se ha vuelto otra cosa, evidentemente, y habrá que devolverlo a la gente. Bueno, en fin, estoy diciendo ya otras cosas. Compartamos apreciaciones y preguntas. Hay un texto que nos prometió Hugo, pero se lo hacemos demorar porque es claro, es la razón para que no se vayan, de hecho. No, yo simplemente quería decir una cosa graciosa que me resultó cuando entrevisté a Manuel Horacio Jiménez, que es el Manucho, que fue la mano derecha de Birri acá en la escuela, en el Instituto de Cinematografía. Me decía que nos contaba, que yo no lo puedo poner en el documental porque ya era, que fue tal el impacto de Piredí en la ciudad, cuando se presentó y cuando se llevó a los mismos Piredí al Paraninfo a que vieran la película, se hizo todo ese movimiento, que dice que en los barrios más finos le decían el Tardaya. Porque pensaban que era algo en alemán, en ruso, ¿no? Me resultó tan gracioso, porque no podían acceder, pero quedaban afuera de Piredí, hay que explicarlo realmente qué es Piredí, ¿no? Así que le llamaban el Tardaya. Yo ahora no lo voy a poder decir con precisión, no tengo el libro aquí y no conozco los cines bien de la ciudad, pero en el diálogo con Carmen Guarini, él habla del cine al cual iba el sector más acomodado de Santa Fe y los otros cines a donde iban los sectores más populares, y él eligió para los inundados el cine que era aquel en donde confluían los distintos sectores sociales y que organizó un asado afuera de la sala. Cine Mayo, acá. Ahí, 25 y que fue una gran joda, comieron y tomaron un montón, eso es lo que él cuenta. Raúl Barbosa presente, además, musicalizando, así como en la misma banda sonora. Y eso, ¿no? La misma sala de cine como un hecho, una celebración política, y hay algo que está sucediendo, efectivamente. ¿Quieren compartir alguna apreciación, pregunta con los realizadores? Teniendo presente que, bueno, lo han tratado a Fernando también, ¿no? Yo además pienso que, amén de las películas puntuales que estamos refiriendo en donde él aparece y es el protagonista, hay algo que creo también invariablemente de la poética de Fernando Birri los debe atravesar en la obra que llevan adelante más allá de estas películas. Y en ese sentido, ¿qué les parece? ¿Cuáles serían esos rasgos de la poética de Birri que son los que ustedes toman para sí y que tratan de alguna manera de poner en lo que llevan adelante? Bueno, en mi caso, no sé si entendí bien la pregunta, en mi caso me dediqué al cine social siempre. Me parece que el cine está en función de la realidad de la que estamos siendo parte. Es un acto colectivo, siempre es un acto colectivo. En todas las cosas que participo, porque hice esta película
pero participo en un montón de otras pelis y estoy en otra en adelante, para adelante, pero por un lado es que tiene que ver con el tema de la producción de la película, y por otro lado la poética tiene que ver con esta cosa de filmar lo que sucede. Suena como rarísimo, pero quiero decir, hay algo que interpela socialmente, hay algo que nos interpela individualmente, socialmente, y con un toque de locura, un toque de delirio, un toque de esa luna de Méliès. Bueno, en Mi Relata está lo que pasa en Mi Relata, pero no para hacerlo, es que esto me pasó en la mitad del documental, porque fue una película que tardó 5 años, es que lo de soñar con los ojos abiertos, el cine, es el sueño, esta cosa, la bibliografía que uno iba leyendo, y vuelvo por casualidad esas cosas, me vuelvo a cruzar con una frase de Méliès, y dije, están hablando entre Méliès y Birri, porque Méliès decía que el cine tiene la capacidad de atrapar los sueños, y Birri decía cuáles son los sueños que aún no hemos soñado. Y lo hice en la mitad, pero no estaba guionado, ni mucho menos. O sea, mucho después avanzada la película, dije, lo pongo al principio, lo pongo al final, la película, hablan entre ellos, pero porque ya eran referencia. Y eso también uno, no sé, como uno lo tiene como incorporado, es como el recorte que cuando uno mira y ve ya es parte de esa historia, es como, está atravesado por eso. No sé si lo podría conceptualizar tanto. Sí, desde la producción, que es algo más concreto, ¿no? Bueno, esto es colectivo, esto es social, va apunta hacia eso, hablo de esto, hablo de contextos, pero después desde lo poético, lo más delirante, no sé, está incorporado, no sé si se puede conceptualizar. No, a mí lo que, no sé si es exactamente referido a la poética de él. Yo en realidad, contrariamente a lo que le pasó a Lorena, después de Donde comienza el camino, me dediqué a la ficción, por el bien del documental. Lo que sí a mí me sorprendió mucho de Fernando Birri, que te decía cuando nos juntamos, es esa transformación que él hizo del documental mucho más rígido, mucho más como la ametralladora, la herramienta de llegar a lo social y pensar que tiene un poder de transformación, a la dimensión subjetiva del documental, de cómo la investigación, el acercamiento a un sujeto y demás te transforma primero a vos que a lo que podés modificar al sujeto pensando que desde lo cinematográfico. Entonces eso, que para mí fue un aprendizaje muy grande, porque a partir de ahí empecé a trabajar en lo cinematográfico con otra cabeza, digamos, pensando cómo me iba, digamos, como si me hubiese permitido permear por lo que registraba, por lo que me iba pasando, por las sensaciones que iba descubriendo cuando filmaba. Y digamos, eso es lo que me resulta más maravilloso, y quería que él también lo planteaba, que digamos que se transforma como en una metodología. El modo de acercamiento a la realidad está en el documental, en la ficción, en una investigación, digamos, es como una forma de trabajo que te permite, bueno, acceder a cualquier género. De hecho, el borde entre, ya él mismo lo planteaba con la idea del docfic y demás, el límite entre el documental y la ficción tiende a desdibujarse. Y bueno, nada, eso es lo que más siento como realizador, como herencia, además de, bueno, de todas las cuestiones que se han comentado, de lo afectivo, era un tipo con el que te podías sentar a comer un asado, y cuando terminaba, yo una vez me acuerdo, estábamos comiendo y terminamos y le dije, vos Macé, tenés 80 años y te comiste, no sé, 6 chinchulines, no sé, una cosa así. Y una vez me lo encontré en Río de Janeiro y fuimos a comer, vieron esas cosas que es por peso, que uno va a poner la cosa, y él agarró el plato y le puso de todo, como era por peso, y había puesto, no sé, camarón, era una cosa así, no sé. Bueno, y entonces, no, era un tipo entrañable, realmente, recordarlo es toda emoción. Entonces le digo, che, ya tenés como 80 años, no sé, ahora yo te había comido más o menos la de él, me pesaba la panza, y entonces la llama a la moza y le dice, agua y limón, y se tomó un tecito de limón. Y entonces mira, Hugo, dice, esta es mi receta, si te gusta tomala y si no dejala, sensacional, hacen eso, digamos, ¿no? En esos detalles fantásticos. Y de hecho hay algo que bueno, es muy privado, pero en una de esas reuniones que estaba también Carmen, su mujer, empezamos a divagar sobre los hijos. Yo ya tenía hijos y ellos no habían tenido hijos, no sé la razón, pero se gestó una cosa así sobre
sobre tener hijos y la obra, y además muy ¿cómo te diría? Muy conmovedora, muy fuerte. Es un tipo que se dejaba, que como hacía cine, con la pasión y la entrega con la que hacía cine y con esa cosa de ida y vuelta, porque él, cuando yo lo llevé a Carmen del Sauce al rodaje ese, se hizo amigo de todos los tipos, de los que manejaban el HDMI, uno es una luz y otro un enchufe. Bueno, nada, un ser extraordinario, no creo. ¿Y qué te dijo Fernando después de ver tu película? Me dijo esto, mira, me lo anoté acá. No, porque yo me había anotado una frase que me pareció, a ver qué lado lo puse. No, porque Patricio Guzmán tiene una frase que me pareció muy linda y que era muy atinada para esto que estamos hablando, que dice: un país sin cine es como una familia sin álbum de fotografías, ¿no? Que me parece un poco por lo que decía Leandro al comienzo. Y Fernando me manda una cosa que a lo mejor es larga, pero lo voy a tratar de hacer más rápido. Dice: todo lo que puedo decirte de bello, de generoso de parte tuya y de recarga de pilas, de la esperanza por parte mía, es poco con respecto a lo que tu obra me ha dado. Una vez, hace muchos años, el otro barbudo, Fidel, me hizo un educado cumplido durante una reunión del Nuevo Cine Latinoamericano. Y yo no atiné sino a decirle: son sus ojos, comandante. Lo que quedó como una risueña declaración de amor sin causa. Algo parecido me pasa viendo lo tuyo. Una forma de pudor me inhibe para decirte todo lo que pienso y siento. Pero si algo es verdad, me reconozco, aunque retocado por el buen ojo y el buen corazón del fotógrafo, como en las mejores fotografías de familia. Decirte gracias por el arte, por el afecto que anima tu gesto es poco. Pero lo digo y quiero que sepas, querido Hugo, que lo que callo es más que lo que digo. Me mató, esto realmente me mató. Valió la pena. Fernando. Después tengo otro, pero bueno, para que... Yo tengo lo que mandó cuando se estrenó Violeta acá. Dale, sí, claro. Ya que estamos leyendo a Fernando, que nos emociona tanto sus palabritas, esto es más cortito igual. Leerlo a él es muy lindo siempre. Cuando se estrena el 30 de septiembre del 2016, se preestrena con toda la gente que había participado en Santa Fe de esta película, y le cuento a Fernando, pero cada vez que se pasaba en una provincia él mandaba algo, pero este fue el estreno, la primera vez que se compartía al público. Entonces manda: bienvenido sea el film Virrilato, una vuelta en tren. Cornucopio de felicidad, colmada de movimiento, de ruido, de vida. Bienvenida a Santa Fe, reino del surubí de papel plateado. Bienvenida a su imaginería, iconoclasta, agua bendita del Paraná. Fe para los descreídos, alegría para los tristes, fuerza para los débiles, resistencia para los desmayados, presencia para los olvidados, futuro para los postergados, luz para los ciegos, bombo para los sordos. Fiel Lorena, que se me alegra mucho tus buenas noticias y que las lata atada a tu cola hagan mucho ruido en Santa Fe, en Cuba y en el resto del universo. Es destino deseado por quienes te lo deseamos, para bien de todos y mal de ninguno, como decía el viejo Fierro. Abrazos fraternales, el viejo Fernando. Muy bueno. Venía muy atenta a contar lo que la poética que a ustedes les quedaba de fe, y me parece que faltó que cuentes vos. Puede ser, si quieren. No, yo como ex estudiante de carreras de cine, ahora nos toca ser docentes también en distintas carreras y demás, la condición de bueno, aparte acá en la ciudad, la existencia del archivo, de esta presencia permanente como ejemplo y como consulta, de la forma de encarar esto, ¿no? Como el título de la revistita esta, que es Aprender Haciendo, ¿no? Los films escuela y la forma más clara y más contundente de aprender cómo se le entra a una película, que es metiendo a la gente a hacer películas, ¿no? Me parece que es impagable para, bueno, como foco acá en la ciudad de Santa Fe y desde Santa Fe irradiando, que
que esté encendido y vigente este ejemplo, y aparte como unidad de medida, ¿no? No le podemos aflojar teniendo esta referencia y este ancestro a lo que nos toca hacer a nosotros que estamos haciendo películas ahora, ¿no? O sea, el negocio de las películas es rarísimo. O sea, la gente que se dedica al cine es gente rara, ¿no? Y la forma de entrarle, o sea, esto que decía en el manifiesto Birri con su voz, que es poner las películas al servicio de la comunidad, y que esto, que los que hacemos películas somos laburantes y tenemos que estar, o sea, no estamos arriba de un banquito, o tenemos un privilegio, o no. Lo que hacemos nosotros es dificilísimo, es carísimo, ¿viste? Es como dos mundos. Él dice que el cine argentino está en crisis, que vive en otro planeta, que cuentan cosas que no tienen nada que ver con la realidad local. Y me parece que eso en todos los, no sé, 60, 70 años que pasaron desde ese manifiesto no cambió mucho. Hay como un mundo de las películas que es un mundo aparte, con algunos privilegios, con una cuestión así media separada del mundo. Y después, bueno, lo que dice ese manifiesto, que es lo que no se puede dejar de hacer para que nosotros seamos los que fabricamos nuestra propia imagen. Por ahí es muy gracioso, ven unos compilados de YouTube que dice la Argentina vista desde Hollywood, ¿no? Y ahí se ve claramente, ¿no? Que si nosotros no hacemos la partecita que nos toca a los realizadores audiovisuales, que todos los demás trabajadores de la cultura hacen, de ir armando la idea de cómo somos nosotros los santafesinos, bueno, o esa imagen le falta una parte, es más cuadrada en vez de ser más redonda. Pero bueno, es esa idea de que no se puede dejar de hacer, y tampoco podemos bajar la vara de una cosa que se hizo con todo el viento en contra. O sea, es inimaginable la situación tecnológica en ese momento. O sea, cuando Fernando dice yo voy a hacer cine, acá no había nada que indicara que acá se podían hacer películas. Y bueno, primero se juntaron con esos pibes veinteañeros que eran aparte todos esa figura que estaba Urondo, Pablo Antonio, Brasco, estaban todos metidos en la misma pieza, pasándose en un cineclub estas películas italianas que les volaban la cabeza, y Fernando hizo todo, o sea, le puso el cuerpo para empujarse él a meterse en ese mundo. Primero intentó en Buenos Aires, no lo logró. Los amigos le juntaron la plata para pagar un pasaje en barco y se fue a Roma y se metió en ese ambiente 6 años, y después volvió para acá a transmitir lo que había aprendido ahí. Entonces ese ejemplo de que bueno, también se hace con el cuerpo, ¿no? Poniéndole el cuerpo. Así que bueno, más allá de elogiar esa vida increíble de aventurero, de trotamundos, así de exiliado, que es un tipo, en realidad lo que fue sembrando de que, bueno, todos los que fueron empujados, influidos, motivados, en muchas partes y en distintos momentos de su vida, por ese ejemplo. Así que a mí lo que me empuja de Fernando es eso. Yo quería simplemente agregar esto, que a partir de lo que decían acá mis compañeros, es esto magnífico que ocurre en Tire 10 cuando a él no le funciona el grabador y hace doblaje sobre, digamos, eso es tan nuestro, tan alambre y palito argentino, digamos, que es de algún modo idiosincrático, ¿no? Porque cuando decimos no tenemos cámara para filmar y hay que dibujar la película, es un poco eso, te sale mal tal cosa. Nosotros estamos bastante acostumbrados, básicamente la creación es un acto de limitación. Arrancamos sabiendo qué es lo que no vamos a poder hacer y después de lo que queda, ¿no? Intentamos alguna cosa. Entonces ese es un gran aprendizaje, que a pesar de la falla, el tipo le encuentra un resultado artístico tan creativo que te maravilla eso. Porque hoy veníamos charlando en el viaje de que es el doblaje en su propio idioma, pero además Francisco Petroni y María Rosa Gallo dice, yo estoy haciendo esta changuita, me dice, o sea que hace una referencia, es el doblaje, pero hace la referencia de quién se lo está diciendo. Es como si estuviera haciendo la nota y a su vez lo dobla, y lo dobla con entonación, porque lo dobla. Yo estoy haciendo los trabajitos para ir tirando, es una cosa increíble, ¿no?
un alarde de creación, digamos. Sí. Sí, con lata vencida estaba además. También. Sí, tal cual. Quería también destacar, por esto que decías, Pablo, que yo entiendo también que lo que referías respecto de Birri, así como decías de Braz, me parece que encuentra una réplica en tu tarea con la Escuela para Animadores. Hay un acompañamiento de parte del Estado municipal y que es muy importante, pero sin haber estado y sin estar esa voluntad que hace posible el proyecto, no se podría llevar adelante. Y digo, y me hago cargo de decirlo porque vos desde tu lugar y humildad no tenés por qué hacerlo, pero es efectivamente así, ¿no? Yo creo que justamente, ¿no? la tarea de alguien como Birri ocurre de estas otras maneras también, incentiva desde estos otros lugares también. Y hoy nos encontramos, y vos lo sabés más que yo, Pablo, pero con estudiantes que pasaron por la Escuela para Animadores, que ya pasaron también por la Escuela de Animación de la ENAR, que ahora son docentes, que ganaron un premio en distintos festivales, y se va dando toda esa feliz relación entre las partes que tiene que ver con el proyecto colectivo, si no las películas para qué. Y acá puntualizo en algo que vos dijiste, Hugo, también, que lo dice el propio Birri en tu trabajo, ese descubrimiento que él hace a través de Tiredier, de ese redescubrimiento del mismo. Yo al salir del Tiredier no era el mismo que cuando ingresé. Y era lo que buscábamos también con los espectadores. Y quizás todavía de alguna manera lo busquemos, ¿no? Y bueno, y seguramente habrá que seguir buscándolo. Pero ese dejarse afectar por lo que está ocurriendo, que entiendo que así como uno como espectador de cine que ama el cine debiera estar predispuesto a esto, a dejarse afectar por la obra cinematográfica, de igual modo aquel que produce esos contenidos cinematográficos. De nuevo, si no, ¿para qué el cine? Si no es para dejarme afectar por la experiencia. Y estoy seguro de que en estas películas puntuales donde han abordado la figura y la obra de Birri, ustedes salieron diferentes a cómo ingresaron a hacer esas películas. ¿Y cómo salieron después de haber hecho estas películas en relación a esta experiencia? ¿Quieres empezar vos? No, yo me siento totalmente mimetizado. Por ahí una palabra está buena pensar. Mimetizado. No, mimetizado totalmente. Yo digo, a mí esto es difícil de confesar así en público, pero yo muchas veces me siento hablando como Birri, pensando como Birri y copiándolo directamente. Alguna vez leía en una cosa de Coppola que le aconsejaba a la hija, copia de lo mejor, ¿no? Que entonces si vas a copiar, copia de lo mejor, y un poco yo me atrevo a intentar copiar eso, por supuesto en la conducta, en la actividad docente, en esto de la generosidad, de pensar en lo colectivo, digamos, en ese recorrido. En la actividad artística ya cada uno tiene su trazo y es difícil de pensar, pero eso de sentirme mimetizado para mí es porque es muy fuerte la marca, es realmente un tipo que quise mucho, quiero mucho, y sí, un poco acompañando lo que vos decías y a riesgo de aburrir, yo también pensaba que estamos conmemorando al cine santafesino y no tenemos una ley de cine en la provincia, cuando nuestras provincias cercanas como Córdoba y Entre Ríos tienen ley de cine. Entonces deberíamos pensar un poco eso, ¿no? Cómo se acompaña un poco del Estado un poco más presente, porque inclusive si pensamos en Birri haciendo el Fausto Criollo, prácticamente el Fausto Criollo fue volver al Tiredier, digamos. Yo digo, a mí personalmente muchas veces termino de rodar una cosa y me despido con el director de fotografía, que yo le digo, nunca más, no nos encontramos nunca más, porque se queda tan agotado de pasar una película que no querés saber más nada hasta que te recompone. Pero me imagino lo que debe haber pasado a Birri 50, 60 años después de ser una película con alambre y palito, para venir a hacer otra película con alambre y palito sin apoyo del Instituto de Cine, con algún apoyo de la provincia, que nunca es suficiente, lo que hacemos cine sabemos que nunca alcanza. Entonces eso, digamos, ¿no? Reclamar un poco de eso y acompañar esto también que hacemos los que tenemos algo que ver con la cultura, con el cine y demás, respecto al avasallamiento de la cultura en general en nuestro país. En el Instituto Nacional de Cine ni hablemos, es un destrozo. Y bueno, y
Birri, los alumnos de Birri, de alguna manera nosotros humildemente creo que justificamos que existe un Instituto Nacional de Cine, que el cine argentino tiene valor, que marca, que es nuestra imagen de familia, es nuestro álbum de fotografía, digamos, sin eso nos vamos a quedar. Yo pienso que, digamos, pensaba, ¿qué va a ser del Tire 10 si lo agarra Netflix? ¿Quién va a ser? ¿El Chocolate lo va a hacer Darín? No sé, ¿me entendés? O sea, sería, porque los patrones de llegar a ese cine son esos, hay que atacar, ceñirse a una estructura narrativa estética, además, que es lo que impone, y vamos a hacer eso. No solamente en cuanto a que va a ser nuestra muy poca salida laboral si esto sigue así, sino que el espectador se está acostumbrando a eso y pide eso, pide ese tiempo narrativo, pide el punto de giro donde va el punto de giro. Entonces, claro, ante estas películas tan conmovedoras, tan nuestras, tan, ¿no? Uno se queda pensando qué otra cosa podemos hacer extra cinematográfica para cambiar la realidad. Gracias. Me quedé pensando, sí, determinante, mi vida fue determinante, así como en el 2001 dije, lo mío es el documental, y con el tiempo y enterándome de que Fernando hacía esto, dije, vengo a filmar acá. Después de todo eso, yo ya había egresado de imagen y sonido, hice otra carrera en la UNSAM para ser docente, porque estudiando tanto a Birri y dije, no, que además no suelo hacer cine, sino enseñar cine, porque es la cosa más hermosa del mundo, porque eso es un poco hasta egoísta. El docente de cine se enriquece muchísimo con los alumnos. Es ir un ida y vuelta, es colectivo también, es una manera colectiva, y sobre todo en estos tiempos donde todo cambia todo el tiempo, uno viene con unas cosas, los alumnos devuelven y algo maravilloso. Creo que Fernando me enseñó eso y me anima a hacer algo que estoy en eso ahora, que es, hoy hice un documental de esta manera, mi próxima película va a ser totalmente distinta y está re bien, como las películas de Fernando, que cada una era un desafío totalmente distinto. Entonces, eso también, bueno, sí, Fernando pudo. Y otra cosa que es maravillosa es cuando uno presenta por 28.000 veces a un fondo de algo para conseguir algo. Digo, si Fernando Birri pudo hacer el Fausto Criollo, yo no me voy a quejar. O sea, yo voy para adelante de cualquier manera. Esto que decíamos hoy, el cine hay que hacerlo de cualquier manera. Yo creo que esas son las tres marcas que para mí son como las patas que me sostienen. Como docente, sí sé que Birri se lo estudia a nivel nacional un montón, porque Birriata estuvo en Cinear hasta hace no hace mucho, lo bajaron y después volvió porque tiene la cabeza mal. Y en el tiempo que no estuvo en Cinear me empezaron a llegar en lugares que yo decía, che, la película, a través de las redes llegaban, ¿no? Entonces decía, che, la película no la podemos conseguir, o la referencia ponían Birriat, buscaban, che, no puedo conseguir tal. O sea, de ahí me dije, ¿de dónde me escribí? De una escuela de San Juan, una de Mendoza, ok. Bueno, mira, yo redireccionaba o mandaba la película directamente libre, hasta que ahora Cinear de vuelta la puso, y ahora, esto sí, un llamado, no sabemos qué va a pasar, pero siempre hasta el último momento nosotros peleamos. Se está corriendo en las redes una junta de firmas para que Cinear no se cierre ni se venda, por todo lo que acabamos de decir. Así que, si no lo paso después, pero hay un formulario que todos firmemos para que eso no suceda, estaría buenísimo, porque es nuestra plataforma, nuestro lenguaje, nuestra identidad, nuestra historia, nuestro álbum, nuestra manera de contarnos a nosotros mismos. Así que eso. Buenísimo. Bueno, nada, yo cerré cortita. En la Escuela para Animadores tenemos una profe que es una artista increíble, se llama Claudia del Río, que en su materia se llama El Club del Dibujo. Tiene una cita que ella dice que dibujar es volver a mirar con amor. O sea, para dibujar algo, un retrato, lo que sea, lo tenés que recorrer, lo tenés que internalizar y formarte una opinión sobre lo que vas a dibujar, y de última terminás dibujando tu opinión sobre lo que tenés ahí de modelo, ¿no? Y de nuevo, yo para entrarle a la historia esta, me bajé todos los documentales de Fernando, lo escuché, seleccioné partecitas, y de golpe me di cuenta que por ahí el compañero Fernando, que lo filmaron en México, que estaba sacando unas frases de él de ahí, que aparte en un momento donde el tipo estaba como medio enojado, exiliado, y yo digo, uy, acá en esta parte Birri era más joven que yo, la puta madre. Y
en un montón de momentos de la historia hasta que fui armando para la historieta, yo digo, mirá, el Cine Colón, claro, yo en el Cine Colón vi Volver al Futuro. Él dice que su papá lo llevó a ver El Cantor de Jazz cuando se estrenó acá y que él la vio en la falda de su papá, la primera película sonora. Y digo, bueno, qué sé yo, es una cosa que más allá de lo que uno puede intelectualizar y decir como realizador y qué sé yo, que como dije antes, me lo agarro para mi árbol genealógico y digo, quiero que sea mi pariente. También es recontra, una historia recontra santafesina también. Entonces, para los realizadores santafesinos es también como esa frase o esa imagen de estar parado en el hombro de un gigante, ¿viste? Que podés ver más allá porque te parás en lo que hizo el que vino antes. Nada más. Muchas gracias. Está bien implícito y lo hacemos explícito. Feliz Día del Cine Santafesino para todas y todos. Salud. ¿Quieran llevarse una? Le vamos a dar un pequeño obsequio a qué lindo. la mesa y bueno, invitarlos a todos a ir al cine. Que hay un gran estreno. Muchísimas gracias. Así que bueno, vamos todos al cine. Vamos al cine, vamos al cine.